Muy buenos días, apreciados alumnos. El día de hoy, como pueden observar, vamos a hablar acerca de los productos notables. ¿Sí? Este tema corresponde a la semana 4 de actividades. Muy bien, en este sentido, con lo que yo voy a arrancar es más o menos con lo siguiente. Miren, efectúa los productos ax menos bx que multiplica a 2ax más 3bx cuadrado. ¿Sí? Entonces es lo que van a poder ver en su momento en sus pantallas. ¿Sí? Ax menos bx que multiplica a 2ax más 3bx elevado al cuadrado. Muy bien, pero ¿dónde está la magia? ¿O dónde está lo más importante que nosotros tenemos que caer en cuenta? Que esto es una multiplicación de monomios. Si se dan cuenta, yo tengo dos términos a cada lado. Un término ax menos bx y el otro término 2ax más 3bx al cuadrado. Y la forma en la que yo tengo de trabajar, miren, es multiplicar ax por 2ax y ax por 3bx al cuadrado. Y al mismo tiempo, menos bx que multiplica a menos bx que multiplica a 2ax y menos bx que multiplica a 3bx al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo hago las operaciones, voy a tener ax que multiplica a 2ax más ax que multiplica a 3bx al cuadrado más menos bx, ojo el signo, que multiplica a 2ax y más menos bx que multiplica a 3bx al cuadrado. Eso es lo que yo tengo en primera instancia. Ahora si realizo las operaciones tengo que darme cuenta, miren. Ax por 2ax. 2 lo tengo con quién multiplicarlo, me queda 2. ¿Sí? Pero ax y ax son la misma base, sumo los exponentes. Es como decir, miren, a por a, ambas tienen la base 1. Entonces, 1 más 1, 2. ¿Sí se dan cuenta? En la x pasa exactamente lo mismo. La x tiene exponente 1 y la otra x tiene exponente 1. Por lo tanto, 1 más 1, 2. Ax al cuadrado. Más 3, no tengo con quién multiplicarlo, sigue siendo 3. La A no tiene con quién multiplicarse, sigue multiplicando al resto. La B exactamente lo mismo, A por B. Y la X va a ser X cuadrado por X. Sumo los exponentes, voy a tener 2 más 1, 3. Más por menos, menos y menos por más da menos. Por lo tanto, mi respuesta va a ser negativa. Y tengo 2 por 1, 2. Y menos b por a, menos ba, o lo hubiera puesto mejor ab. Y la x tengo x por x, ambas están con exponente 1, 1 más 1, 2. ¿Sí? El último, más por menos, menos. Por lo tanto, 3 por b, 3b por b, me va a salir 3b al cuadrado. Y x a la primera por x al cuadrado, sumo los exponentes, me va a dar x al cubo. Muy bien. Ahora reviso los términos semejantes para ver si puedo simplificar algo de lo que tengo en este momento y me voy a dar cuenta de que no tengo nada que simplificar. Cada expresión es única. En este caso, miren, ax al cuadrado, abx al cubo, menos 2bax al cuadrado y menos 3b cuadrado x al cubo. Por lo tanto, al ser cada expresión única, esa sería la respuesta. Si se dan cuenta, no he repetido ningún color porque no puedo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo algo más o menos como pensar en x por x? ¿Sí? Pensemos lo primerito. Si yo tengo x por x, ¿a qué es igual eso? Dejo la misma base, sumo los exponentes, ¿no es cierto? 1 más 1 y tendría que eso es x al cuadrado. Plasmémoslo entonces, miren, x al cuadrado
O más práctico, como les estaba diciendo, x más 1 por x más 1 más 1, ¿no es cierto? X a la primera más x a la primera, que me da x al cuadrado. Si yo tengo el 2, en cambio, miren, 2 por 2, eso es como tener 2 al cuadrado, y eso equivale a tener 4. Si yo tengo 3 por 3, eso equivale a tener 3 al cuadrado, y eso es básicamente tener de respuesta el 9. Pero, y aquí surge una consulta que yo les hago a ustedes. ¿Qué pasaría si yo tengo x más 1 por x más 1? Pensémoslo, si quieren detengan el video en este momento. ¿Qué pasa ahí? X más 1 por x más 1. Se los pongo en este momento cómo está quedando en el papel para que tengan una leve idea. Si yo digo x más 1 por x más 1, me doy cuenta que es la misma base, son los mismos números, vean. X más 1 por x más 1. Y cuando yo tengo eso, ¿qué va a ocurrir? Que es como tener x más 1 todo elevado al cuadrado. Ahora bien, no se confundan con otras situaciones, como por ejemplo lo que vimos la semana pasada, que suma por la diferencia, que si bien no lo topamos, lo voy a poner en este momento. Miren, si yo tuviera menos 2 por menos 2, también estoy con exactamente lo mismo. Menos 2 por menos 2 va a ser menos 2 al cuadrado. Menos 3 por menos 3 va a ser menos 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque dejo la misma base con signo y todo y sumo los exponentes. 1 y 1, 2. Entonces mi respuesta sigue siendo 9, porque toda cantidad negativa elevada a exponente par es positiva. Muy bien. Regresando a lo otro, miren, yo tengo x más 1 por x más 1. ¿Qué va a pasar? Dejo la misma base, que es x más 1, y sumo los exponentes. 1 más 1 es 2. ¿Sí? Donde yo tendría mi respuesta x más 1 al cuadrado. Aquí lo voy a hacer más práctico, así, pasito a pasito. Entonces tendría 1 más 1, entonces tendría de respuesta x más 1 todo elevado al cuadrado. Si yo tuviera otro ejemplo, vamos con lo mismo. X menos 2 que multiplica a x menos 2, yo verifico, miren, ¿es el mismo número? Sí. ¿Es el mismo signo? Sí. ¿Es la misma variable? Sí. Por lo tanto tengo x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Es la misma base, sumo los exponentes. 1 más 1, 2. Si yo tuviera x menos 4 por x menos 4, pensémoslo, si gustan paran el video. ¿A qué va a ser igual eso? A ver, anotémoslo, x menos 4 por x menos 4 va a ser igual a entonces ¿a qué? Perfecto, a x menos 4 elevado al cuadrado. Ojo, pero hasta el momento solo hemos hecho la expresión. No hemos resuelto ese valor que dice x menos 4 elevado al cuadrado. Y si yo veo, yo podría resolverlo de la forma tradicional en lo que hemos estado multiplicando. X por menos 4. Menos 4 por x, menos 4 por menos 4. Y si lo hago, tendría este resultado, miren. Hagámoslo. X por x más x por menos 4 más menos 4 por x más menos 4 por menos 4. ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Plasmémoslo entonces ahora en el papel. X por x más x por menos 4 más, siempre con el más, x, no, ahora menos 4 por x y finalmente más menos 4 por menos 4. ¿Qué voy a tener yo en este momento? X por x, dejo la misma base, sumo los exponentes. X por x, x al cuadrado. Sigo. X menos 4 por x, menos 4x. Menos 4 por x también va a ser de respuesta menos 4x. Y finalmente, menos por menos da más, 4 por 4, 16. ¿Sí? Eso es lo que tengo en este momento. 16, ¿no es cierto? Y esto, entonces, si yo sumo los valores
que puedo sumar x al cuadrado menos 4x menos 4x es menos 8x más 16. Perfecto. Pero ahora bien, esta expresión que nosotros tenemos en este momento, x menos 4 y x menos 2 al cuadrado, se conoce como el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Esa es la magia que tenemos en este instante. El cuadrado de un binomio. Pero entonces el cuadrado de un binomio, tengo que darme cuenta que me representa tres números. Yo tengo un binomio y al elevarlo al cuadrado mi respuesta van a ser tres números. Pero miren, una forma sencilla de verlo o recordarlo es a más menos b al cuadrado. Entonces eso es el cuadrado de un binomio. ¿Y por qué más menos? Porque el binomio puede ser o positivo, a más b y elevado al cuadrado, o puede ser negativo, a menos b elevado al cuadrado. Cualquiera de esas dos opciones yo tengo en un binomio. ¿Sí? Y la respuesta del cuadrado de un binomio pues es realmente sencilla. ¿Por qué? Porque la respuesta del cuadrado de un binomio va a tener en cuenta todo esto que ya vimos. ¿Sí? Y la respuesta me dice que va a ser igual al cuadrado de la primera cantidad más o menos el doble producto del primer término por el segundo término y más el cuadrado del segundo término. ¿De qué depende ese más o menos que está en la mitad? Pues del signo que acompañe a mi binomio. Si el binomio es positivo, la respuesta será positiva. Si el binomio es negativo, el segundo término será negativo. Veamos un ejemplo sencillo. X menos 4 elevado al cuadrado. Y vamos a decir, cuadrado del primer término. El primer término es x. Por lo tanto, yo tengo x elevado al cuadrado. Eso es lo que voy a tener de entrada, ¿sí? X elevado al cuadrado. Ahora, como el segundo término es negativo, yo voy a tener que poner el signo negativo. ¿Sí? El segundo término es negativo, mi segundo término va a ser negativo. Entonces yo pongo menos el doble producto, entonces siempre va a ir un 2 ahí. Menos 2, que multiplica al primer término, que es x, y el segundo término, que es el 4. Ojo, y al 4 no le pongo el signo, porque ya lo puse antes de la operación. Entonces, menos 2x por 4. Y finalmente, más el segundo término elevado al cuadrado. Aquí lo puedo poner o no, el signo va a ser indiferente. ¿Por qué? Porque como termina elevado al cuadrado, siempre la respuesta va a ser positiva. Ahora hago las operaciones y tengo, miren, x al cuadrado, pues x al cuadrado. 2 por 4, 8. Y por x, 8x, negativo. Entonces mi respuesta va a ser menos 8x. Y el último término es 4 al cuadrado, negativo. 4 al cuadrado menos por menos da más, 16. Y me doy cuenta que la respuesta que obtuve arriba es la misma que tengo abajo, pero con menos pasos, porque ya no hago la operación tan larga, la hice mucho más sencilla. Ya no tengo que sumar términos semejantes. ¿Por qué? Porque ya lo hice directamente al ejercicio. Vamos con otro ejercicio sencillo que me dice x menos 1 elevado al cuadrado. Si yo tengo x menos 1 elevado al cuadrado, ¿qué hago? Pienso en x menos 1 por x menos 1. Y la forma de multiplicarlo, esto sería como veníamos haciendo. X por menos 1, menos 1 por x, menos 1 por menos 1. ¿Sí? Esa es la forma tradicional. Pero en productos notables, que es lo que estamos viendo ahorita, hacemos atajos para resolver problemas que tienen una resolución mucho más sencilla. Entonces yo digo x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces yo digo cuadrado de la primera cantidad es x. Entonces yo digo, la voy a poner a ver de rojo. Va a ser x elevado al cuadrado. La segunda cantidad va a ser, ¿qué? Negativa. ¿Por qué? Porque mi segundo término del binomio es negativo. Por lo tanto negativo. Doble producto del primer término, que es x, por el segundo término, que es 1. Sin el signo, recuerden, sin el signo. Ahora, más
el segundo término elevado al cuadrado. Y aquí lo puedo poner o no al signo, me es indiferente. ¿Por qué? Porque si la respuesta la elevo a lo negativo, siempre va a ser positivo. Ese valor siempre les va a dar positivo. Entonces tengo x al cuadrado menos 2 por 1, 2 y por x, x menos 2x más 1 elevado al cuadrado, 1. Y de esta forma obtengo la respuesta de mi ejercicio. ¿Sí? No hay tanta complicación en esto. Vamos con otro ejercicio que me diga, a ver, 2r más 1 medio y al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces ubico mis términos. Mi primer término entonces sería el 2r y mi segundo término sería entonces 1 medio y al cuadrado. Entonces aplico la fórmula que acabo de aprender, que dice cuadrado del primer término, entonces 2r al cuadrado. El signo que acompaña sería positivo. ¿Por qué? Porque el término de mi binomio es positivo. Entonces más doble producto del primer término, 2r, por el segundo término, 1 medio y al cuadrado. Muy bien, avanzo. Y el tercer término entonces me quedaría más 1 medio y al cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces más 1 medio y al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Perfecto. Comienzo a realizar las operaciones. 2 por 2, 4. Y r por r es como tener r a la primera por r a la segunda. Dejo la misma base, sumo los exponentes. 1 más 1, 2. No se olviden de esa parte. ¿Sí? Se las pongo aquí para que lo recuerden. ¿Sí? R a la primera por r a la primera me da r al cuadrado. 1 más 1, 2. Avanzo, más el doble producto del primero por el segundo. Miren, 2 por 2, 4. Y dividido para 2, a 2. O también hubiera podido simplificar ese 2r con ese 1 medio. Da exactamente lo mismo. Que multiplica r por y al cuadrado. Y más 1 medio elevado al cuadrado. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Y y al cuadrado por y al cuadrado. Es como tener y a la segunda por y a la segunda. Entonces dejo la misma base y sumo los exponentes. 2 más 2, 4. O recuerden siempre, la otra forma que yo tengo es a través de los exponentes. El exponente de un exponente es una multiplicación de exponentes. Yo digo 2 por 2, 4. Se acabó. También es otra forma de verlo. Avanzo, porque de esta forma ya obtuve mi respuesta, a un ejercicio más. Miren, ¿qué pasa cuando yo tengo decimales periódicos? Como por ejemplo 0,3 r a la menos 4 menos 3 quintos s al cubo t al cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto, en primer lugar, es un binomio. ¿Por qué? Porque solo tengo dos términos separados por el signo negativo. Los separo a mis términos entonces. Mi primer término va a ser 0,3 r a la menos 4 y mi otro término es menos 3 quintos s al cubo t al cuadrado. Ahora tengo que transformar ese número periódico a una fracción. ¿Y cómo lo hacía? Pues tengo que recordar que en la plataforma también tengo eso. O recordar esto. Anoto el número sin comas. Ahora divido o le resto más bien la parte no periódica, que en este caso es 0. Y divido para tantos 9 como cifras periódicas tengas. Como solo tengo una cifra periódica, divido para 9. Entonces mi número es 3 novenos. Pero 3 novenos es simplificable. Entonces me quedo con la tercera 1, la tercera 3. Un tercio. Un tercio va a reemplazar a 0,3 periodo, ¿no? 0,3 es 0.333333. Entonces un tercio va a representar a 0.3333. Muy bien. Lo reemplazo y tendría entonces que un tercio r a la menos 4, ¿no es cierto? Así me quedaría. Un tercio r a la menos 4 menos 3 quintos s al cubo t al cuadrado. Todo está elevado al cuadrado. Muy bien.
¿Y de qué me voy a valer? Entonces del cuadrado de un binomio. Y aquí era igual el cuadrado de un binomio, el cuadrado de la primera cantidad, 1/3 r a la menos 4 elevado al cuadrado. 1/3 r a la menos 4 elevado al cuadrado, dividido, ¿qué digo dividido? Me emocioné, perdón. Menos el doble producto porque el segundo es negativo, porque el segundo término del binomio es negativo, menos 1/3 r a la menos 4, que es el primer término, por el segundo término, que es menos 3/5 s al cubo t al cuadrado. Bueno, ese menos está de más, ya lo voy a tachar, ahora no me acuerdo que tengo que tacharlo, porque no compete, no viene. Más el segundo término, que es 3/5 s al cubo t al cuadrado. ¿Por qué el signo del 3/5 no va? Porque ya lo estoy poniendo antes del paréntesis, y si lo vuelvo a anotar me voy a terminar confundiendo. Entonces, realizo las operaciones. 1/3 al cuadrado es 1/9. R a la menos 4, miren, lo más fácil, multiplico los exponentes. Menos 4 por 2, menos 8. Porque la otra es expresarlo como R a la menos 4 por R a la menos 4. Dejo la misma base, sumo los exponentes. Menos 4 es igual a menos 8. Pero mejor es jugar solo con los exponentes, multiplicándolos. Y así me evito hacer ese paso tan largo. Menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no es cierto? El primer término, y veo si puedo simplificar. Miren, puedo simplificar ese 3 con ese 3 del denominador, el 3 del numerador con el 3 del denominador, y tendría 2 por 1, 2, y 5 por 1, 5. R a la menos 4, s al cubo, t al cuadrado. Eso es lo que tengo por el momento, ¿sí? R a la menos 4, s al cubo, t al cuadrado. ¿Por qué? Porque no tengo con quién más multiplicar esos valores. Y por último, más 3 a la quinta elevado al cuadrado. 3 por 3, 9. 5 por 5, 25. S al cubo elevado al cuadrado. ¿A qué va a ser igual? A 3 por 2, 6. Multiplico los exponentes, no se olviden. T al cuadrado elevado al cuadrado, no se olviden, multiplico los exponentes. 2 por 2, 4. Entonces mi respuesta es 1/9 r a la menos 8 menos 2/5 r a la menos 4 s al cubo t al cuadrado más 9 sobre 25 s a la sexta t a la cuarta. Muy bien, avanzo un poquito y anoto un nuevo ejercicio que dice, a ver, 1/2 x elevado a la m más 1. 1/2 x elevado a la m más 1 menos 2 por n. ¿Sí? Menos 2 por n. Todo elevado al cuadrado. Entonces, esto es el cuadrado de un binomio. Y para resolverlo, ¿cómo hago? Cuadrado de la primera cantidad, que es 1/2 x m más 1, todo elevado al cuadrado, signo del segundo término de binomio, menos entonces doble producto del primero por el segundo, 1/2 x a la m más 1 por 2n, cierro paréntesis, y aquí me acordé de tachar lo que tenía arriba, también, ojo, recuerden, tenía que tachar el signo del segundo término que había puesto, ¿sí? Y más menos 2n elevado al cuadrado. Recuerden que aquí en el tercer término ponerlo o no al signo es indiferente, porque como se eleva al cuadrado no pasa nada, siempre se eleva al cuadrado. ¿Qué voy a obtener? 1/2 es 1 por 1, 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y 2 por 2, 4, entonces tengo 1/4. Exponente de un exponente, ¿qué hago? Multiplico, entonces voy a tener 2 por m y 2 por 1. Entonces voy a tener 2m más 2, porque los multiplico. 2m más 2. Recuerden, estoy multiplicando los exponentes. Menos el doble producto del primero por el segundo. Y aquí puedo simplificar, miren, ese 2 con el 2 del denominador, y me queda un 2, entonces tengo de respuesta 2
que multiplica a x más 1 por n. Porque la n no tiene con qué multiplicarse, entonces queda ahí. Más 2 por 2, 4. Y n elevado al cuadrado, n por n al cuadrado. O el exponente 1 de la n por el 2, 2 por 1, 2, n cuadrado. Y esa es la respuesta de mi ejercicio. Como podemos observar, no es algo relativamente complicado, es más de perseverar haciendo los ejercicios. Ahora vamos a topar un tema que vimos la semana pasada, que es la suma por la diferencia. ¿Sí, chicos? Yo ya les había hablado de esto y de hecho ya lo hicimos. Lo único que no le pusimos es el nombre. No le dijimos esto se llama suma por la diferencia. Aunque cuando hicimos los problemas de racionalización ya habíamos hablado de ello también. Entonces un ejemplo sencillo es este. Vean. Lo pongo como a más b por a menos b. Entonces reviso, vean. Son las mismas letras a, b y b. Y los signos son contrarios, vean. Más, menos o pueden estar menos, más. ¿Y aquí va a ser igual? Cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Tan simple como eso. Entonces, si yo tengo los mismos números, los mismos valores y signos contrarios en una multiplicación, pues es el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Pongamos un ejercicio. 2a menos 5b que multiplica a 2a más 5b. Entonces reviso. Son los mismos números 2a, 2a. Es el mismo término. Menos 5b, menos 5b. Es el mismo término. ¿Sí se dan cuenta? 2a, 2a, menos 5b, más 5b. Signos contrarios. Por lo tanto, al cumplirse estas tres condiciones, de los dos términos iguales y el signo contrario, ¿cómo voy a proceder? Cuadrado de la primera cantidad, no se olviden chicos siempre, cuadrado de la primera cantidad, se han comprobado, ya, se ha comprobado que son los mismos términos. Entonces, bueno, cuadrado de la primera cantidad, entonces es 2a elevado al cuadrado, menos cuadrado de la segunda cantidad, 5b elevado al cuadrado. Se acabó. Hago las operaciones, 2 por 2, 4. A por a cuadrado. Por lo tanto, yo tengo 4a al cuadrado. Menos 5 por 5, 25. B por b, b al cuadrado. Y obtuve mi respuesta. 4a al cuadrado menos 25b al cuadrado. Lo que me da pie para poder iniciar un nuevo ejercicio. Miren, yo digo, hagamos una trampita. Pongámosle 2a a la menos 5b al cubo, que multiplica a 2a más 5b al cubo. Díganme las respuestas ustedes, a ver qué obtenemos. ¿Cuáles creen que pueden ser las posibles respuestas de este ejercicio? A ver, los espero. Y reviso el chat. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice mi público? Veamos. Aquí tengo que me dicen que la primera respuesta es 4a al cuadrado menos 25b a la novena. Anoto 4a al cuadrado menos 25b a la novena. ¿Alguien más tal vez? Perfecto. Tengo una nueva respuesta que me dice, a ver, 4a al cuadrado menos 25b sexta. 4a al cuadrado menos 25b sexta. Revisemos cuál de los dos compañeros entonces tiene la respuesta correcta. Y yo digo, a ver, tengo mi primer término, sí. Mi segundo término es igual, sí. Signos contrarios, sí. Por lo tanto es suma por la diferencia. ¿Y cómo resuelvo la suma por la diferencia? Pues sencillo. Tengo que recordar lo que aprendí. ¿Qué aprendí? A ver, hagan un poquito de memoria. ¿Qué elevo al cuadrado? ¿Qué resto de qué? Entonces, cuadrado del primer término, que en este caso es 2a al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, 5b al cubo.
elevado al cuadrado. Y muy bien, esto es igual a 2 por 2, 4. El exponente de la a es 1. 1 por 2, 2. O puedo decir a por a al cuadrado. ¿Sí? De esas dos formas lo puedo ver. El segundo término va a ser 5 por 5, 25. Negativo. Y b al cubo por b al cubo. Ojo, aquí mucho ojo. ¿Por qué? Porque multiplico los exponentes. 3 por 2, 6. B al cubo por b al cubo. Dejo la misma base, b sexta. No b novena. Entonces el segundo compañero que me dio la respuesta es el que tiene la respuesta correcta. Vean. Les anoto aquí también. B al cubo por b al cubo es b. 3 más 3. Esto es igual a b a la sexta. Mucho ojo, mucho tino en esta partecita, chicos, para no perderse. Por lo tanto, mi respuesta correcta es, como le bien mencionaba, la segunda. Listo, mis chicos. Pilas aquí, no se me distraigan en algo que es relativamente sencillo, que no debería darles mayor problema. Avanzamos un poquito y vamos con el siguiente ejercicio. A ver, aquí tenemos uno que dice un cuarto y a la n, perdónenme esa y que parece más una v, ya la arreglo, más 4 quintos x a la m, que multiplica a un cuarto y a la n menos 4 quintos x a la m. Y de hecho me traicionó la mente porque era mejor haber trabajado con decimales y decir en lugar de un cuarto 0,25. ¿Sí? Si yo decía 0,25, tenía que transformar ese decimal a una fracción. Hubiera sido más fácil trabajar así. No más fácil, sino mejor para que ustedes comprendan. Entonces, si a mí me dan decimales, yo tengo que transformarlos a fracciones. Entonces reviso, vean. El primer término es un cuarto y a la n, sí. El segundo término es 4 quintos x a la m, sí. Signos contrarios, sí. Por lo tanto, sumo por la diferencia. Un cuarto y a la n elevado al cuadrado menos 4 quintos x a la m elevado al cuadrado. Esto es igual a ver, 1 por 1, 1, y 4 por 4, 16. Y a la n por 2, multiplico la n por el 2, y voy a tener n, 2 o 2n. ¿Sí? Normalmente, por convención, primero se pone la parte del número, 2n. Menos, la segunda parte tendría 4 por 4, porque 4 está elevado al cuadrado, 16, 5 por 5, 25, y x a la m por 2, x a la 2m. Y termina el ejercicio. Vamos con el siguiente que me dice, a ver, raíz cuadrada de 5 por y al cuadrado menos raíz cuadrada de 10 z al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Z elevado al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Muy bien, tengo dos términos. Sí, como tengo dos términos y están elevados al cuadrado, pues prácticamente tengo el cuadrado de un binomio. Entonces, ¿cómo resuelvo el cuadrado de un binomio? Cuadrado de la primera cantidad, doble producto de la primera por la segunda, cuadrado de la segunda cantidad. El signo, ¿cómo era? Lo tengo que ver del segundo término del binomio. Entonces, lo que primero yo tendría que hacer es identificar cuáles son mis términos. Mi primer término entonces es raíz de 5, por lo tanto yo voy a tener raíz de 5 elevado al cuadrado menos raíz, doble producto de primero raíz de 5 por raíz de 10, y miren, aquí ya me comí, en un ratito me comí el y cuadrado, es raíz de 5 y al cuadrado, raíz de 5 y al cuadrado, tanto en el primero como en el segundo paso que estoy haciendo. Entonces, por raíz de 10 z al cuadrado más el cuadrado de la segunda cantidad, que es raíz de 10 z al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Sí? Tenemos esto. Hago las operaciones y yo tendría raíz de 5 elevado al cuadrado y al cuadrado elevado al cuadrado. Todo eso tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces yo tendría raíz de 5
Y vean, me vuelvo a emocionar en un ratito. Y tendría y al cuadrado elevado al cuadrado, pues y a la cuarta. Menos el doble producto del primero por el segundo. Y aquí aplico la propiedad recolectiva. Vean, raíz de 5 por raíz de 5 de 10. Tengo que aplicar la propiedad recolectiva, acuérdense, la voy a aplicar, la iba a aplicar directamente, pero mejor hice pasito a pasito. Y al cuadrado, z al cuadrado, más la raíz de 10 elevado al cuadrado, por raíz de z elevado al cuadrado es raíz de z, es que digo, es z cuarta, no raíz, z cuarta, z cuarta. Muy bien. Ahora voy a simplificar lo que puedo simplificar, tal como puse ahí, tengo 5 y a la cuarta, menos. Ahora sí voy a aplicar la propiedad recolectiva. Entonces, 5 y a la cuarta, menos 2 que multiplica a la raíz de 50. Miren, como son la misma raíz, yo dejo, anoto solo la raíz, la galerita, y multiplico 5 por 10, tengo 50. Y cuadrado z cuadrado. Y cuadrado z cuadrado. Más, simplifico, 10 que multiplica a z cuarta. Miren, y aparentemente ya terminé, pero no. Recuerden que si yo puedo simplificar o descomponer un número, lo tengo que hacer. Y veo, si 50 es simplificable, pues se simplificará hasta la mínima expresión. 50 para 2, 25. La quinta de 25 es 5. Muy bien, la quinta de 5 es 1. Por lo tanto, yo tengo 5 y a la cuarta, menos 2 que multiplica a la raíz de 5 al cuadrado por 2. Es lo que tengo en la galeta. Y el cuadrado, z cuadrado, más 10z cuarta. Finalmente, ahora voy a sacar lo que puedo sacar. Tengo 5y a la cuarta, menos. Como el 5 está con exponente 2, yo lo puedo sacar solo al 5. Es como de tener 2 dividido para 2 a 1, es decir, sale el 5 con base 5 y exponente 1. Entonces sale el 5 a multiplicar y se queda el 2 solito ahí dentro de la raíz. Quedaría raíz de 2 y al cuadrado, z al cuadrado, más 10 y a la z a la cuarta, más 10 z a la cuarta. Lo que me da paso a tener entonces que 5 y a la cuarta menos 2 por 5, menos 10 raíz de 2 y cuadrado z cuadrado más 10z cuarta. Obteniendo de esta manera la respuesta de mi ejercicio, que si bien está un poco larguito, se hace de esta forma porque tenemos que ir indicando paso a paso qué es lo que está sucediendo. Ahora, pensemos en otra forma de expresar los ejercicios. ¿Qué pasaría si a mí me dan una figura como la siguiente? Vean, me dan un rectángulo de esta forma y me dicen que calcule su área. Me van a pedir, calcule el área de este rectángulo. Así, tal cual se los estoy diciendo yo en este momento. Calcule el área de este rectángulo. Expresa el área de la figura dada, sabiendo que el un lado vale 2x más 3 y el otro lado vale 2x menos 3. Expresa el área de la figura. Entonces, ¿en qué tengo que pensar? A ver, ¿qué figura es? Es un rectángulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el área del rectángulo, ¿a qué es igual? A ver, recordemos, el área del rectángulo es base por altura. Por lo tanto, yo voy a valerme de esta fórmula. Área es igual a base por altura. Y en este momento yo tengo que mi base del rectángulo vale 2x menos 3. 2x menos 3. Y mi altura vale 2x más 3. Si yo me pongo a multiplicar 1 por 1, pues carece de sentido. Yo tengo que aplicar el producto notable, vean. Yo digo 2x menos 3, 2x más 3. Son los mismos números pero con signo contrario, por lo tanto esto es la suma por la diferencia. Y la suma por la diferencia se resuelve como cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Aplico y por lo tanto tendría en este momento
2x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Primer término menos el segundo término al cuadrado cada uno. Lo que me da 2 por 2, 4, x al cuadrado, y 3 por 3, 9, menos 9. Por lo tanto, la respuesta de mi ejercicio es 4x al cuadrado menos 9. El área de mi rectángulo es 4x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Avanzo un poquito. Anoto entonces el siguiente ejercicio. 0,1x al cuadrado más 0,2y al cubo, que multiplica 0,1x al cuadrado menos 0,2y al cubo. ¿Sí? Ahora, ¿qué me voy a dar cuenta? Que siempre que yo tenga decimales, tengo que transformar a fracciones de ley. Y debo recordar que como esta es una fracción simple, una fracción normal, o más bien decimales simples, no son periódicos, tengo que dividir siempre para 10, para 100, para 1000. ¿Cómo sé? Va a ser el 1 en el denominador acompañado de tantos ceros como decimales haya. Tan simple como eso. Si tengo 2 decimales, 2 ceros. Si tengo 3 decimales, 3 ceros. Entonces el 1 acompañado de un decimal o 2 decimales. ¿Y cómo anoto? Anoto el mismo número, que lo tengo ahí sin decimales, dividido para el 1 y tantos decimales como tengo. Entonces, como solo tengo un decimal, dividido para 10. Más, o por x al cuadrado, más 2 dividido para 10 igual, porque solo hay un decimal. Entonces voy a tener 2 décimos y al cubo. Y exactamente lo mismo voy a tener para la otra parte. 1 décimo x al cuadrado más 2 décimos y al cubo. Ahora bien, yo podría simplificar, cuando puedo simplificar, ejemplo, 2 décimos. Yo puedo simplificar esta parte y decir, en vez de ubicar 2 décimos, decir 1/5. Y lo mismo voy a tener que ubicar o hacer un recordatorio de revisar si todos los términos son iguales. Ejemplo, 1 décimo, 2 décimos, signos contrarios, todo se cumple. Pero aquí, en lugar de trabajar con los 2 décimos, trabajemos con la simplificación. La mitad de 2, 1, la mitad de 10, 5. En el otro lado exactamente lo mismo. Y se nos cumple que nuestro valor, nuestro número es 1 décimo x al cuadrado más 1/5 y al cubo, que multiplica a 1 décimo x al cuadrado menos 1/5 y al cubo. Y aplicamos lo que ya sabemos, cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad, porque esto es una suma por la diferencia. Elevado al cuadrado, y tenemos que 1 décimo al cuadrado va a ser 1 por 1, 1, 10 por 10, 100, o sea, 1 sobre 100. Y x al cuadrado elevado al cuadrado, x por x al cuadrado va a ser x a la cuarta, o 2 por 2, 4, exponente por exponente. Avanzo, entonces mi siguiente término me quedaría como menos 1/5, 1 por 1, 1, 5 por 5, 25, y al cubo, exponente por exponente sería y al cubo al cuadrado, sería 3 por 2, 6. Se acabó. Esa es la solución de mi ejercicio. ¿Sí? 1 sobre 100 x a la cuarta menos 1 sobre 25 y a la sexta. Avanzo un poquito más a un nuevo ejercicio y tenemos lo siguiente. Anotamos nuestro siguiente ejercicio, que dice 2 séptimos x n a la menos 2 menos 1/4 y a la menos 1, que multiplica a 2 séptimos x n a la menos 2 más 1/4 y a la menos 1. Perfecto. Entonces tenemos exponente x a la n menos 2 y comienzo a verificar. 2 séptimos, x en menos 2, x menos 2. 1/4 y a la menos 1 y a la menos 1, signos contrarios. Perfecto. Suma por la diferencia. Entonces tengo cuadrado del primer término. El primer término es 2 séptimos x elevado a la n menos 2 elevado al cuadrado, que menos el siguiente término, que sería 1/4 y a la menos 1 elevado al cuadrado. En la primera parte, ¿qué tengo que darme cuenta? Fijarme seriamente que tengo exponente por exponente. El exponente aquí es n menos 2, que multiplica 2. Por lo tanto, yo puedo aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación y digo 2 séptimos elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, 7 por 7, 49. Y n menos 2 por 2, 2n. Y menos 2 por 2,
4, negativo, menos 4, quedándome de esta forma. X a la 2n menos 4, porque estoy multiplicando n-2 por 2 o 2 por n-2. Y en el otro caso tengo un cuarto y a la menos 1 por 2, menos 1 por 2, menos 2. Entonces me queda y a la menos 2. Y he completado el ejercicio. Ahora bien, chicos, yo puedo obtener de ejercicio un trinomio que esté elevado al cuadrado. Por ejemplo, un trinomio a más b más c. Ahí tengo tres términos, todo elevado al cuadrado. Y cuando yo tengo un trinomio que está elevado al cuadrado, la forma de resolverlo es con el producto notable propio del cuadrado de un trinomio, o en su defecto yo puedo aplicar la propiedad asociativa. Por ejemplo, miren, si yo tengo x más y menos 3z elevado al cuadrado, yo puedo irme por un camino sencillo que es aplicar la propiedad asociativa. ¿Y qué digo? Agrupo los dos primeros términos y dejo el tercer término solito. ¿Qué voy a tener? Entonces, si yo agrupo los dos primeros términos, tendría x más y, entre paréntesis, sería el primer grupo, menos 3z. Y todo está elevado al cuadrado. Miren, x más y menos 3z. Y todo eso está elevado al cuadrado. Lo único que he hecho es aplicar la propiedad asociativa. Y la propiedad asociativa me permite agruparlos como yo quiera. Y como está elevado al cuadrado, pues aplico el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. ¿Qué voy a tener? X más y elevado al cuadrado. De entrada, miren. El segundo término va a ser de signo negativo. ¿Por qué? Porque el binomio que yo tengo me dice menos 3z. Por lo tanto, el segundo término va a ser negativo. Entonces, x más y, todo elevado al cuadrado, menos, ¿sí? Porque este signo me da el signo de aquí. Menos el doble producto, 2, del primero, x más y, por el segundo, 3z, ¿sí? El primero es x más y por el segundo término, que es 3z, sin el signo, recuerden. Menos por menos da más, acuérdense, entonces voy a tener más 3z elevado al cuadrado. Siempre va a ser ese tercer término positivo. Comienzo entonces a desglosar. Vean, aquí tengo otro binomio elevado al cuadrado, entonces comienzo a interpretarlo. ¿Y qué tengo que darme cuenta? Cuadrado del primer término, doble producto del primero por el segundo, cuadrado del segundo término. Parece un trabalenguas, pero es algo que debemos realizar. Entonces, cuadrado del primer término, x elevado al cuadrado. El signo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el binomio está positivo, vean. El binomio es positivo, por lo tanto el signo es positivo. 2 que multiplica x por y más y al cuadrado. Todo lo demás quedaría igual, pero yo ya puedo hacer operaciones. Yo puedo decir menos 2 por 3 me va a dar menos 6. Y como el 3 está con la z, menos 6z. Que multiplica a x más y. Perfecto. Más 3 por 3, 9. Z por z, z al cuadrado. Entonces tengo 9z al cuadrado. Bajo y voy a obtener entonces x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado menos, aplico propiedad distributiva de la multiplicación, menos 6 por z por x, menos 6zx, pero lo ordeno y digo menos 6xz, solo la pongo a la x primera, xz, menos 6z por y, menos 6zy, pero pongo primero la y, porque las letras en el alfabeto primero es la y, menos 6 y z, y finalmente más 9z al cuadrado. Y ahí acabé, pero yo lo que puedo hacer es ordenar todos los cuadrados al principio y después todos los términos que empiecen con x. Entonces me quedaría yo con x al cuadrado más y al cuadrado más 9z al cuadrado, y luego de esto todos los términos que tienen xy o xz o que tengan una x. 2xy me quedaría entonces el siguiente término más 2xy menos 6xz y menos 6yz. Y he terminado el ejercicio. Encontré la respuesta
final a mi ejercicio. ¿Y cómo? Haciendo una pequeña agrupación de valores para poder ejecutarlo de una manera mucho más eficiente. Avanzamos con un siguiente ejercicio y decimos, tenemos, a ver, 2a menos 3b menos 4c al cuadrado. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí, chicos? Yo tengo que agrupar. Entonces, ¿cómo voy a agrupar estos dos de aquí y de resto este tercero? Entonces yo tendría, a ver, 2a menos 3b y de resto este otro, menos 4c. Y en esencia no cambia nada de mi ejercicio original. Esto está elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, tengo que caer en cuenta que todo esto es mi primer término y todo esto es mi segundo término. Y comienzo. Cuadrado del primer término. 2a menos 3b elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, este de aquí me da el signo menos. Menos el doble producto del primero. 2a menos 3b por el segundo término. El segundo término es 4c más el segundo término 4c elevado todo al cuadrado. Muy bien, pero aquí nuevamente tengo el cuadrado de un binomio y tengo que recordar que este de aquí me da el signo de el producto notable. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. Este es mi primer término, este es mi segundo término, por lo tanto, cuadrado del primer término, 2a al cuadrado, menos el doble producto del primero, 2a, por el segundo, 3b, más el segundo término, que es 3b, elevado al cuadrado. Muy bien. Y de ahí todo lo demás me sigue exactamente igual. Yo digo, bien, 2 por 4, 8. Entonces tengo menos 8c que multiplica a 2a menos 3b. Muy bien. Más 4c, ¿qué digo 4? 4 por 4, 16c al cuadrado. Porque ya lo estoy elevando al cuadrado este de aquí. 4 por 4, 16c al cuadrado. Muy bien, realizo las operaciones y obtengo lo siguiente. 2 por 2, 4. A por A al cuadrado. O recordar, 1 por 2, 2. Menos 2 por 2, 4. 4 por 3, 12AB. Más 3B al cuadrado. No, aquí hay un error, vean. 3 al cuadrado, 9. 3 por 3, 9. B por B, B al cuadrado. Esa parte sí está bien. Y aquí aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Menos por más da menos. 8 por 2, 16. CA o ordenado AC. Menos por menos da más. 8 por 3, 24. 24 CB, pero ordenado sería BC. Más 16C al cuadrado. Ya. En este punto yo ya acabé el ejercicio, pero lo único que me faltaría a mí es ordenarlo. ¿Y cómo lo voy a ordenar? Siempre los cuadrados al principio. Entonces yo tengo 4a al cuadrado, lo elimino. El otro cuadrado es, vean, más 9b al cuadrado y el siguiente es más 16c al cuadrado. Luego, los términos que tienen A. Entonces, miren, tengo menos 12AB menos 16AC y finalmente el término que ya no tiene A más 24BC. Y he encontrado la respuesta de mi ejercicio. Ahora, vamos a hacer
una pequeña variante a todo lo que hemos hecho. Vean, ¿qué pasaría si yo tengo 3a menos 2b y les pido encontrar este valor de aquí, sabiendo que la respuesta de esta multiplicación es 9a al cuadrado menos 12ab más 4b al cuadrado? Muy bien. Y pónganme en el chat cuál es la respuesta que ustedes consideran que debe ir. A ver. Con más. Tengan presente, miren. Si yo aquí ocupo y pongo el más, vean. A ver, déjenme reviso algo de lo que ya hemos trabajado para hacerles más entendible esto. Miren. Cuando yo tengo este positivo y este negativo, viceversa, este positivo y este negativo, la respuesta solo son dos términos, miren. Las respuestas siempre van a ser dos términos. Pero cuando yo tengo un binomio al cuadrado, mi respuesta son tres términos, vean. 1, 2 y 3. Un binomio al cuadrado me da tres términos. Por lo tanto, dado que la respuesta aquí es de tres términos, yo aquí tendría que tener el mismo signo. Por lo tanto, mi respuesta, tal como me la ha puesto un compañerito ahorita, si me la está diciendo, miren, 3a menos 2b. Entonces, cuadrado del primer término, 3 por 3, 9, a por a al cuadrado. Doble producto del primero, 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. Muy bien, ¿con qué signo? Signo negativo, vean. Menos 12a. Y aquí tiene que ser, si lo copié bien, déjenme reviso a ver si lo copié bien, creo que no lo copié bien. Sí, aquí es 2b, entonces aquí tiene que ser 2b. Por eso la respuesta es AB. Y finalmente, cuadrado del segundo término, 2 por 2, 4. B por B, B al cuadrado. Hagamos otro para que se entienda mejor, miren. Si yo tengo un octavo x a la quinta más 2 por menos 2 es igual a un 64avo x a la 16 menos 4. ¿Qué número me está faltando aquí? ¿Qué valores me están faltando aquí para llegar a... no x a la 16, x a la 10, perdón. X a la 10. ¿Qué número me está faltando aquí para obtener esta respuesta? Entonces ya puedo observar, más, menos. Solo tengo dos términos, perfecto. ¿Cuál me faltaría? Muy bien, lo que me ponen en el chat es correcto. Sería este mismo término de aquí, vean. Un octavo x a la quinta. ¿Por qué? Vean. 1 por 1, 1. 8 por 8, 64. Ya tengo aquí. X por x me da x a la décima, que es lo que tengo acá. Y 2 por menos 2, menos 4. Sumo por la diferencia. Por último, ya para terminar y que puedan irse en paz, ¿qué pasaría si yo tengo esto? Vean. M menos 1,4 a que multiplica a m más 1,4 a. Igual que la anterior que ya vimos, esto es un número decimal periódico, ¿no es cierto? Por lo tanto, toca transformarlo aquí a fracción. Si no lo recuerdan, esto también lo tenemos en la plataforma en el foro Preguntas al Profe. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? Anoto el mismo número sin comas, entonces tengo 14. Le resto la parte no periódica. A ver, la parte no periódica, quito la parte no periódica es 1.
Divido para tantos 9 como números periódicos tenga. ¿Cuántos números periódicos tengo? Vean, solo tengo uno. Por lo tanto, entonces se lo voy a poner un 9. Por lo tanto, mi respuesta es 13 novenos. 1,44444 es igual a 13 novenos. Si yo divido 13 para 9, voy a obtener como resultado 1.444444. ¿Y qué más, chicos? Ahora, pues reemplazo este valor de aquí en mis productos. En mis productos, si tengo, vean, menos 13 novenos a m más 13 novenos a. Muy bien. ¿Y cuál es el resultado de esto? Como es una suma por la diferencia que voy a obtener del resultado, m al cuadrado de la primera cantidad, menos el cuadrado de la segunda cantidad, 13 novenos a al cuadrado. Por lo tanto, mi respuesta sería m al cuadrado menos 13 por 13, 169. Y 9 por 9, 81. A por A al cuadrado. Que sería la respuesta de mi ejercicio. Y hasta aquí llegaríamos el día de hoy, chicos. De mi parte, agradecerles por la atención, decirles que les vaya muy bien. Nos estaríamos viendo dentro de esta misma semana para la clase de refuerzo. De mi parte, un gusto haber compartido con ustedes. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.